En el pueblo de Salvatierra, Guanajuato, vivían Vilela y Rita, casados desde hacía algunos años, llevando una vida callada, hecha de rutinas firmes y silencios que se acomodaban como muebles viejos. La casa, de adobe con paredes gruesas, patio central y macetas de barro alineadas junto a la fuente, se mantenía impecable. Aquel orden no era por gusto, sino por defensa. En un pueblo chico, el chisme era como el polvo. Si no se barre diario, se acumula hasta tapar los ojos. Vilela salía cada mañana con la ropa bien planchada, los zapatos limpios y la frente fruncida como quien cree en el deber. Caminaba derecho, sin saludar a medio mundo, y llegaba puntual a su trabajo en la presidencia municipal. Rita, mientras tanto, quedaba en casa, barriendo, limpiando, regando las plantas, mirando de vez en cuando por la ventana con esa expresión de quien espera que algo suceda, aunque no sepa qué. Por las tardes, Camilo, el mejor amigo de la pareja, era de confianza, padrino de su boda. Llegaba sin avisar, no tocaba la puerta, solo empujaba el portón despacito y pasaba como si fuera parte de la familia. Lo era, de cierta forma. Amigo de Vilela desde los tiempos de la escuela, compartían historias, negocios y hasta silencios. «Siéntate, Camilo», dijo Rita una tarde al servirle café en una taza de barro. «Aquí siempre hay lugar». Camilo sonrió con cortesía, pero no la miró de frente. Ya desde entonces algo se le atoraba en el pecho, algo que no sabía cómo nombrar. Vilela hablaba de asuntos de la oficina, de los problemas del pueblo, de la moral que, según él, se estaba perdiendo. Rita escuchaba, pero sus ojos se le iban a los gestos de Camilo. La forma en que giraba la cuchara, cómo se pasaba la mano por el cabello o cómo bajaba la voz solo con ella. Esa tarde, Vilela tuvo que salir de repente. Un cliente lo buscaba por un asunto legal. Se puso el sombrero y se fue caminando como siempre, sin sospechar nada. El silencio que quedó fue espeso. «A veces me siento sola», confesó Rita mirando el piso, con los dedos temblándole apenas. Camilo no respondió enseguida. Tragó saliva, sintiendo que el aire ya no entraba igual. «No deberías estarlo», respondió al fin, casi en un susurro. Y aunque nada se dijo más en ese instante, algo cambió. Algo se rompió sin hacer ruido, pero dejó el aire lleno de tensión, como si el destino hubiera tomado nota. Desde aquel día, la casa dejó de sentirse igual para Rita, aunque por fuera todo siguiera como siempre. El patio seguía limpio, las macetas en su sitio, y el reloj de la iglesia sonaba con la misma parsimonia. Pero dentro de ella, algo se había movido, como si un animal dormido se hubiera despertado. Camilo volvió varias veces esa semana. Llegaba con el mismo paso lento de siempre, pero los ojos ya no sabían dónde mirar. Rita lo recibía con la taza de café, aunque las manos le temblaban. «No deberíamos hablar así», murmuró él una tarde, sin levantar la mirada. «Esto no está bien». «No te pido nada», dijo ella con voz baja, sentándose frente a él. «No más que me escuches». Las visitas se hicieron más frecuentes, siempre breves, siempre cuidadosas. Una palabra aquí, una mirada allá. El miedo se sentaba con ellos, callado, como un tercero que no se iba nunca. Cuando escuchaban pasos afuera, ambos contenían el aire. Vilela no sospechaba nada. Seguía saliendo temprano, hablando con orgullo de su esposa y de su mejor amigo. En la presidencia municipal, contaba anécdotas de Camilo, de cómo lo conocía desde chamaco. «Confío en ti como en un hermano», le dijo una noche, dándole una palmada en el hombro mientras compartían un trago de mezcal. Camilo sintió un nudo seco en la garganta. Sonrió por compromiso y desvió la mirada. Esa noche no durmió. Rita empezó a vivir con el alma en vilo. Se sobresaltaba por cualquier ruido, un portazo, una risa en la calle, los pasos de los vecinos. Estaba convencida de que alguien, en cualquier momento, iba a señalarla.
Guardaba cartas de Camilo entre la ropa, entre las toallas limpias o dentro de un frasco vacío de crema. Las leía en la madrugada, a escondidas, con el corazón latiéndole fuerte como tambor. «Nomás quería decirte que me haces falta», decía una, escrita con tinta corrida. La culpa se le metió en el cuerpo como fiebre lenta. No era dolorosa, pero la consumía despacio. Había días en que no comía, y otros en los que lloraba en silencio al colgar la ropa. Camilo ya no era solo el amigo de la pareja. Era una presencia que se colaba por las grietas de la casa, por los rincones del alma, por los suspiros que Rita no podía contener. Y aunque todavía no pasaba nada, el pecado ya estaba ahí, sentado entre los dos, respirando con ellos, creciendo en silencio. El miedo terminó por empujar a Rita hacia donde no debía. No fue de un día para otro, pero creció como hiedra, trepándose por dentro hasta apretarle el corazón. Ya ni el café le sabía, ni el silencio de la casa la calmaba. Una vecina, mujer de lengua rápida y mirada inquieta, le habló en secreto mientras colgaban ropa en los tendederos del callejón. «Hay una señora que lee las cartas. Dicen que es bruja, otros curandera, pero funciona», susurró sin mirarla directo. «Vive cerquita del río seco. Dicen que sabe cosas que ni el viento ha contado». Rita se quedó callada, pero la semilla ya estaba sembrada. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras Vilela roncaba tranquilo. Sentía el pecho apretado, como si algo invisible la vigilara desde la esquina del cuarto. A la mañana siguiente, cuando Camilo llegó, ella ya no pudo sostenerse. Lo miró con ojos grandes, llenos de agua contenida. «No puedo seguir así», dijo Rita, llevándose la mano al cuello como si le faltara el aire. «Siento que algo terrible se nos viene encima». «No digas tonterías», respondió Camilo intentando sonar firme. Nadie sospecha nada, pero su voz traía más miedo que certeza, y Rita lo notó. Ya no confiaba ni en la sombra de su propia casa. Esa tarde, sin avisar a nadie, se envolvió en su rebozo de lana y salió con paso corto rumbo a las orillas del pueblo. La casa de la bruja estaba entre nopales secos, cubierta de trapos coloridos que colgaban de los alambres. Olía a copal y cera derretida. Dentro, la mujer, morena, de ojos opacos y manos fuertes, la recibió sin sorpresa, como si ya supiera a qué iba. «Pásale, hija», dijo mientras acomodaba las cartas sobre una mesa de madera vieja. «Si vienes buscando respuestas, aquí están». Barajó con lentitud, como si rezara. Las cartas crujieron como hojas secas. «Aquí no veo peligro cercano», dijo al fin, sin dejar de mirar las figuras. «Tu camino está protegido. Por ahora». A Rita se le aflojaron los hombros. Pagó caro. Leer la suerte era caro, dijo la bruja. Pagó sin discutir, sin hacer preguntas. Para ella, aquellas palabras valían más que cualquier perdón. Un suspiro largo se le escapó como si le hubieran quitado un costal de encima. De regreso a casa, se prometió volver cada vez que el miedo le gruñera por dentro. No supo, o no quiso ver, que la esperanza comprada también era trampa. Una trampa que la arrastraba, sin darse cuenta, más cerca de su desgracia. El pueblo amaneció con nubes bajas y olor a tierra mojada. El cielo parecía pesado, como si también guardara secretos. Rita salió al patio con la bata encima del rebozo y se quedó quieta entre las macetas, sintiendo que las palabras de la bruja seguían flotando a su alrededor, como hilos invisibles que nadie más veía, pero ella no podía soltar. Camilo pasó temprano. Venía más inquieto que de costumbre, mirando por encima del hombro, con pasos cortos y el ceño fruncido. Apenas cruzó el portón, se acercó a ella sin saludar. «Tienes que dejar de ir con esa mujer», dijo Camilo apretando los dientes. «Es peligroso». «Ella dice que no hay riesgo», respondió Rita, acariciando una de las cartas que guardaba escondida en la falda. «Y yo le creo». Camilo chasqueó la lengua con frustración, pero no dijo más. Se quedó ahí, de pie,
sin saber si entrar o irse. Rita lo miró con una mezcla de culpa y obstinación. Ya no era una historia de amor ni de amistad. Era una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. Las visitas se volvieron más pesadas. Las charlas eran breves, y cada palabra parecía esconder algo. Cada silencio arrastraba una culpa muda que nadie se atrevía a nombrar. Vilela, como siempre, hablaba de su trabajo en la presidencia municipal, de los valores del pueblo, de cómo la gente perdía el rumbo si no se cuidaba. «Aquí lo más sagrado es la confianza», dijo una noche mientras se limpiaba las botas en el quicio de la puerta. Rita se estremeció. Cada vez que él decía traición, le temblaba el cuerpo, como si esa palabra pudiera saltar de su boca y pegarle directo en la cara. En la plaza, las comadres empezaron a voltear de más cuando ella pasaba. Una risita aquí, una mirada larga allá. Rita lo sentía todo, como un aire helado en la nuca, como si su secreto se estuviera filtrando por las costuras del vestido. Por las noches, Rita sostenía las cartas como quien agarra un rosario, repitiéndose en voz baja que la bruja no podía equivocarse, que todo iban a estar bien. Mientras tanto, Camilo, desde su casa, con la lámpara apagada, luchaba contra un presentimiento que le raspaba el pecho como espina bajo la piel. Y así, el pueblo empezó a murmurar sin decir nada, preparando el terreno para la tormenta que venía. Entre las calles empedradas y el aire tibio de la tarde, Rita y Camilo comenzaron a verse con una urgencia desesperada. Cada encuentro era como robarle tiempo al destino. Caminaban por callejones donde la sombra les cubría el rostro, cuidando que nadie los siguiera, atentos siempre al más mínimo ruido. Un perro ladrando, una puerta cerrándose, un saludo casual que les ponía los nervios de punta. «No deberíamos vernos tanto», dijo Camilo un día mientras cerraba la puerta con mano temblorosa. «Esto nos va a destruir». «Ya estamos metidos hasta el cuello», respondió Rita con un hilo de voz. «Nomás quiero sentir que no estoy sola». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como piedras. El reloj viejo de la sala marcó la hora con un golpe seco, de esos que parecen clavos en la conciencia. Camilo se acercó, pero no dijo nada más. La cercanía ya no era alivio, era necesidad. Y la necesidad, muchas veces, no pregunta. Afuera, los vecinos seguían con su vida. El panadero gritaba su mercancía, los niños corrían detrás de una pelota, y las comadres tejían chismes sin saber, aún, lo que se cocinaba detrás de esas paredes. Adentro, Rita empezaba a cambiar. Se aferraba a Camilo como a un clavo ardiendo. Ya no pensaba con claridad, solo quería sentir algo que la salvara de sí misma. La vieja bruja se volvió parte del ritual. Cada semana, Rita regresaba a su casa entre nopales secos, cruzando el mismo portón oxidado con el corazón encogido. La bruja la recibía sin preguntas, le barajaba las cartas con manos firmes y le decía siempre lo mismo: «Todo sigue bien, por ahora». Y cobraba más, siempre un poco más. Sonreía con una mueca torcida, como quien huele la necesidad ajena y la exprime con gusto. Camilo se enfurecía cada vez que Rita le contaba. «Estás dejando que te manipule», decía con rabia contenida. Pero aún así, al fondo, empezaba a depender de ese consuelo falso. Aunque no lo admitiera, aunque se burlara, lo que había nacido en el silencio ya no era ternura. Era un incendio, uno que crecía sin control, empujándolos directo al borde del abismo. Los días se hicieron más pesados y el aire dentro de la casa se volvió espeso, como si las paredes se escucharan. Rita hablaba menos, dormía mal y se sobresaltaba con cualquier ruido. Vilela, que nunca había sido hombre de fijarse en lo pequeño, empezó a notar cosas. La forma en que ella evitaba su mirada, cómo acomodaba la mesa 2 veces sin necesidad, los temblores leves que le cruzaban las manos aunque no tuviera frío. «¿Te pasa algo?», preguntó Vilela una noche al verla distraída frente al fogón.
Te siento distante. Rita tragó saliva y forzó una sonrisa débil, sin poder sostenerle la mirada. Es el calor, dijo acomodándose el cabello detrás de la oreja. Me trae cansada. Pero Vilela no quedó conforme. La observó en silencio por unos segundos más, y luego se levantó sin decir nada. Esa noche, el silencio entre ellos se alargó tanto, que hasta el canto de los grillos parecía fuera de lugar. Camilo también andaba distinto. Caminaba por el pueblo como alma en pena, con la mirada baja y el paso torpe. Sentía que lo seguían, aunque nadie lo mirara. Lo peor era que no sabía si el miedo venía de afuera o de adentro. Cuando se encontraron, ella ya estaba al borde del llanto. Se abrazó a él como si se le fuera la vida. «Esto se nos está saliendo de las manos», dijo Camilo con la voz rota, mirando hacia la puerta como si esperara ver a alguien parado ahí. «Yo ya no puedo con este miedo», susurró Rita entre sollozos. Camilo no supo qué decir. Solo la sostuvo. Un abrazo largo, tenso, lleno de desesperación. Al día siguiente, Rita volvió corriendo con la bruja. La casa estaba igual. Las veladoras encendidas, el humo del copal flotando en espiral, la mesa cubierta de cartas y monedas. La bruja la miró sin sorpresa, como si la esperara desde antes. «Tranquila, hija, nada malo va a pasar», dijo mientras barajaba las cartas con su ritmo de siempre. Cobró el doble. Repitió las mismas palabras de siempre, y Rita salió de ahí aferrada a esa mentira como si fuera la última tabla de salvación. No se dio cuenta, o no quiso hacerlo, de que el destino ya estaba en marcha, y no iba a detenerse. Las horas se volvieron insoportables para Camilo. Vivía con el corazón apretado, sin saber por qué, como si el aire del pueblo se hubiera vuelto más espeso, más denso. Todo le pesaba: los pasos, el silencio, los recuerdos. No comía bien, no dormía. Solo caminaba de un lado a otro, con la camisa desabotonada y las manos sudorosas. Una tarde, mientras revisaba papeles en su escritorio, escuchó que llamaban a la puerta. Era un muchacho delgado, con sombrero viejo y mirada esquiva. Le entregó un papel arrugado, doblado en 4. Camilo lo abrió con manos temblorosas. La letra era rápida, apretada, reconocible al instante. «Ven a mi casa, ahora». No firmaba, pero no hacía falta. Camilo sintió un golpe seco en el pecho. El sudor le corrió por la espalda como si alguien le hubiera echado agua fría. Cerró la puerta despacio como si el mundo se le estuviera por venir encima. «Esto no me gusta», dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Siento que algo se rompió». Se quedó de pie un momento. No sabía si ir o esconderse, si fingir que nunca recibió el mensaje. Pero algo más fuerte que él, el deber, la culpa o tal vez el miedo, lo arrastró hacia la calle. El sol caía como plomo derretido, y las sombras se alargaban entre las paredes de adobe. Mientras caminaba, las palabras de Rita se le revolvían en la cabeza. Ella las había dicho días antes, en un susurro desesperado. «No me abandones, Camilo. Prométeme que, pase lo que pase, vas a venir». Y ahora él iba. Iba porque no podía hacer otra cosa. Iba con los pies pesados, con la boca seca, con el pecho cerrado. El pueblo parecía más callado que nunca. Ni un perro ladraba, ni una hoja se movía, como si todos supieran algo que él aún no. Cruzó la plaza sin mirar a nadie. Subió por la calle empinada con el corazón en la garganta. Cada paso lo acercaba a un destino que ya no podía esquivar. Y el billete, ese pedazo de papel arrugado, ardía en su bolsillo como una maldición escrita a mano. Antes de llegar a la casa, Camilo sintió una necesidad absurda, casi infantil: pasar por donde vivía la vieja bruja. No sabía si era miedo, superstición o simple desesperación, pero algo dentro de él le pedía una última certeza, algo que lo salvara del desastre que ya ardía en el horizonte. La encontró como siempre, sentada detrás de la mesa con las veladoras encendidas
y ese olor a copal que se pegaba en la ropa. Lo miró entrar con una sonrisa torcida, la misma de quien ya espera dinero fácil. Sin decir nada, empezó a acomodar las cartas con movimientos lentos, exagerados, como si hiciera un acto de teatro frente a un público invisible. «Tu cabeza está llena de sombras», dijo la bruja sin levantar la vista. «Pero el peligro no es para ti». Camilo tragó saliva. Las palabras le sonaron huecas, vacías como la promesa de un borracho. Pero aún así, como un niño asustado, preguntó: «¿Rita está bien?», dijo Camilo acercándose a la mesa con el corazón golpeándole el pecho. «Dime la verdad». La bruja volteó una carta sin dudar. Era una figura borrosa, irreconocible. Sonrió con frialdad. «Ella está protegida», respondió, y alzó la mano para cobrar. «No hay muerte para ella». Camilo sintió un calor repentino en el pecho, como si alguien le hubiera vertido un trago de aguardiente. Respiró hondo, aliviado, como si una piedra se le hubiera caído del alma. Pagó sin pensar. Salió al camino casi con prisa, convencido de que había exagerado, de que todo iba a estar bien. Caminó más rápido, cruzando calles empolvadas, esquivando sombras, sintiéndose tonto por haber dudado siquiera un segundo. Incluso se permitió sonreír. Rita estaba bien, la bruja lo había dicho, y aunque en el fondo sabía que esas palabras no tenían garantía, decidió creer. No supo, no pudo ver, que cada frase que escuchó era mentira, una mentira más, y que cada paso que daba lo empujaba directo hacia el horror que lo esperaba, justo detrás de la última puerta. El silencio en la casa era espeso, casi pegajoso. Ni el canto de los grillos se atrevía a cruzar la puerta entreabierta, que dejaba escapar un olor denso, imposible de confundir. Un tufo a mezcal derramado mezclado con algo más. Algo metálico, húmedo, animal. Camilo empujó con la punta de los dedos, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la nuca. El rechinar de las bisagras fue lo único que se oyó antes de que el umbral lo tragara por completo. Adentro, la penumbra lo envolvió. El aire sabía a cobre. Al fondo, en una sombra informe, alguien respiraba con fuerza, como una bestia herida. «¿Vilela?», susurró Camilo, pero no obtuvo respuesta. Avanzó con pasos torpes, y al entrar al comedor, el mundo se le vino abajo. Sobre la mesa de madera, entre copas vacías y botellas tiradas, estaba la cabeza de Rita, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si aún quisiera pedir auxilio. Su cabello estaba empapado en sangre y caía como un manto oscuro sobre las manchas del mantel. En el piso, los brazos y piernas estaban acomodados de forma grotesca, como si alguien los hubiera arrojado sin cuidado después de cortarlos. Rita estaba descuartizada. Ese fue el castigo que Vilela le impuso. Camilo sintió que las piernas le fallaban. Quiso gritar, pero el terror lo paralizó, dejándolo vacío. Apenas un hilo de aliento saliendo de su garganta. «Llegaste, por fin», dijo Vilela con voz ronca, levantando una botella de mezcal. «Te estaba esperando, hermano». Camilo retrocedió un paso, pero ya era tarde. «¡Traicionaste mi casa!», gruñó Vilela, alzando algo que brilló bajo la lámpara tenue. Y ella también. Con el odio en los ojos, Vilela no le dio tiempo de reaccionar a Camilo. El sonido seco del disparo rompió el aire como un trueno. Camilo cayó de rodillas. No gritó, no tuvo tiempo. Solo sintió el golpe final, un ardor que lo dejó vacío, desplomado al lado de lo que quedaba de Rita. La sangre de ambos empezó a mezclarse en el suelo, como si el destino quisiera unirlos por última vez. Pero no en la vida, sino en el horror más absoluto. La policía del pueblo llegó cuando ya era tarde. La escena era muda, pesada, como si todo el aire hubiera sido arrancado del lugar. Vilela estaba sentado en el suelo de tierra, con las manos ensangrentadas, la ropa sucia y la mirada clavada en nada.
Murmuraba cosas que nadie entendía. Palabras rotas, sin sentido, como si hablara con fantasmas. Los agentes se miraron entre ellos. Uno de ellos vomitó antes de entrar. Otro sacó una cobija para cubrir lo que quedaba sobre la mesa. Las campanas de la iglesia repicaron de pronto, aunque nadie las tocó. El pueblo entero se estremeció al conocer la verdad, y la noticia corrió como pólvora por las calles. Lo que parecía imposible había sucedido. Vilela fue llevado a la cárcel municipal sin decir palabra. No opuso resistencia. No preguntó nada. Caminaba como un muerto que aún respiraba, arrastrando los pies, con la cabeza baja, como si ya lo hubieran enterrado por dentro. En la celda, se recostó en la pared húmeda, con la espalda encorvada y los ojos cerrados. Un guardia le pasó una taza con agua, sin atreverse a mirarlo de frente. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó el guardia con voz áspera, pero con un dejo de tristeza. Vilela no respondió. No parpadeó, no se movió. Porque ya no era un hombre, era apenas un eco. Afuera, el pueblo hervía de rumores. Un grupo de vecinos fue hasta la casa de la vieja bruja buscando respuestas, pero no encontraron a nadie. La mujer había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaban veladoras apagadas, un puñado de cartas sueltas y ese olor rancio a copal viejo que parecía reírse de todos. «Se fue con el dinero», dijo una mujer, como si supiera que esto iba a pasar. «Era una falsa curandera, era una bruja mentirosa», murmuró otra, con la voz temblorosa. Como siempre mentía. Y así, sin justicia verdadera, quedó la condena final de aquella historia. No en los tribunales, sino en la conciencia del pueblo, que ya no volvió a dormir tranquilo. Porque los dos, Rita y Camilo, creyeron. Y fue eso lo que los llevó a la muerte, a ese terrible fin. En su celda, Vilela quedó solo, esperando el amanecer. Pero el amanecer nunca llegó, porque la culpa no conoce la luz. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.